Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El Evangelio de Juan capítulo 6 nos revela una tremenda verdad acerca de la vida de Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a mostrarle la razón por la cual debemos nosotros seguirle. Ahora bien, como pastor, yo he predicado acerca de estos pasajes, acerca de milagros, de multiplicaciones y cuántas cosas. Comienza el capítulo 6 hablando acerca de la alimentación de los 5,000 varones. Y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Muy bien, voy a dejar hasta ahí la escritura. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano, cuando viene la multitud? ¿Qué está buscando en Jesús? Hoy tenemos una multitud buscando al Señor. Claro, hay diferentes motivaciones. Los evangelistas, ellos presentan a un Cristo que puede solucionarle sus problemas, a un Cristo que le va a dar milagros, que le va a traer pan, que le va a satisfacer sus necesidades de salud. Pero una vez que usted tiene eso, usted se aparta del conocimiento de Dios y de la búsqueda de Dios, porque ya tiene lo que lo llevó a buscarlo. Entonces, aquí tenemos 5,000 varones. Posiblemente hay más con mujeres y niños. Están viniendo a Jesús y lo que los está atrayendo es simplemente las señales, los milagros. Y yo quiero decirle, hermano, usted puede ver milagros desde aquí hasta el día del juicio y perderse la vida eterna. El pueblo de Israel vio milagros, pero se perdió la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque no son los milagros lo que lo va a salvar en cierta forma. El milagro más grande es la salvación. El milagro más profundo es que un pecador se vuelva a Dios y que entregue su vida al Señor. Así es que aquí tenemos esta multitud buscando al Señor. Pero ¿qué sucede? En el preciso momento en que ellos vienen, el Señor les dijo, ¿de dónde compraremos pan? Dijo Felipe, para que coman estos. Cuando Jesús vio esto, Felipe empezó a ver con ojos físicos, por supuesto, de dónde le vamos a dar de comer. Pero lo interesante es que el Señor dijo, porque Él sabía lo que había de hacer. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que el Señor sabía? Vea por un momento lo que está ocurriendo. Esa multitud viene por comida. En el momento en que trajeron los panes y los peces, aquella canastita de aquel jovencito que vino, Andrés trajo esa comida, el Señor oró y partió el pan. En ese momento, hermano, es necesario entender una cosa. Hasta que el pan es partido, hasta que un ministro es quebrantado, hasta que un hombre es quebrado en el altar, cuando un hombre es quebrado en su orgullo, en su vida, y es un hombre quebrantado, entonces va a haber pan para la multitud. Porque Jesús dijo en esta enseñanza, yo soy el pan de vida, el que de mí come y el que de mí bebe tendrá vida eterna. En Isaías 53 leemos claramente acerca de Jesús, un varón experimentado en quebrantos. Es cuando el pan es roto, cuando en ese momento es quebrado ese pan, es entonces que va a haber pan para la multitud. Por eso el Señor quiere, hermano, que un ministro de Dios sea un hombre quebrantado. No estamos aquí para hacer números, no estamos aquí para ser famosos, no estamos aquí para llenar nuestra cabeza de tremendos conocimientos y hacer eso una meta, un objetivo de la vida espiritual. Estamos aquí para ser fieles, para vivir para el Señor, para amarlo, para adorarlo y para obedecerlo sobre todas las cosas. Tenemos que vivir para Él. Entonces somos vaso de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios y Dios puede usarnos. Cuando nosotros somos quebrados, es en el momento donde el pan es roto y es quebrado. Por eso el Señor les dijo, denle ustedes de comer. ¿Qué es? ¿Cómo es que les damos de comer? Es cuando el pan es roto. En ese momento nosotros podemos darle de comer a la multitud. Pero mientras tanto el ministro no es quebrantado en el altar, no es un hombre de oración, entonces no vamos a tener la cosecha ni el fruto que nosotros o que Dios espera.
Solo quiero que medites sobre un momento. Aquellos hombres de Dios como Jonathan Edwards, como David Brainerd, como aquel hombre de Charles Finney, como John Wesley, eran hombres que cuando predicaban a las multitudes, el poder del Espíritu Santo traía tal convicción a los corazones que ellos venían al Señor y sus conversiones eran firmes y estables. ¿Cuál era la razón? Era que esos hombres eran panes quebrados, eran hombres que vivían en oración. En vez de hacer una publicidad millonaria, lo que ellos hacían eran oraciones quebrantadas, vivían en oración, derramaban su alma en clamor delante de Dios por las almas. No eran números, no era publicidad, eran corazones derramados delante de la presencia de Dios. Y ahí entonces Dios atendía esa oración y Él traía de su espíritu convicción a esa multitud, y cuando ese hombre predicaba, el fuego de Dios venía y quemaba esa carne, y aquellos hombres sentían que estaban heridos por el pecado, y lo único que podían hacer es venir y arrepentirse, porque es la obra de Dios, el don del arrepentimiento. Ellos venían, se humillaban al Señor, y entonces decían: no podemos vivir sin el Señor, el infierno se les abría a sus pies. Pero era producto de que eran hombres quebrantados, y eso es lo que hoy no vemos. Hermano mío, cada hombre y cada mujer que Dios utilizó en la Biblia fueron hombres quebrantados. Usted puede ver la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de Jacob, Isaac, todos ellos fueron hombres quebrantados por el poder de Dios. Elías fue un hombre quebrado, los discípulos, el apóstol Pablo, cada hombre que Dios usó tuvo que ser quebrantado, completamente quebrado, y ahí es entonces cuando el poder de Dios viene y fluye para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos míos, hoy estamos viendo una multitud que cada domingo simplemente están tratando de predicarles a ellos acerca de cómo ganar su vida en vez de cómo perderla para Dios. Les están enseñando ahora que tienen que amar a otras cosas más que a Dios. Aman más su propio ser, su propio egoísmo, su propia vida, en vez de tener una vida por Dios. Es impresionante, amados hermanos, cómo algo que puede suceder un día domingo, un partido o un evento deportivo, está por encima de la vida de Dios. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que podamos hacer a un lado a Dios y decirle a nuestros hijos un mensaje? Miren, es más importante un partido que la vida de Dios. Hermano mío, necesitamos hombres que no lleguen a lucirse. No queremos más elocuencia en sus palabras. No queremos palabrerío, queremos poder de Dios. Y la falta de poder en la iglesia es la falta de poder en el púlpito, porque nos hemos apartado de Dios y no nos hemos dado ni cuenta. Y lo peor de todo es que no sabemos cómo regresar. Una de las cosas de estar dormido es que no sabemos que estamos dormidos. Nos hemos apartado de la verdadera santidad de Dios. Nos hemos apartado del corazón de Dios y por eso no tenemos poder, pero no sabemos cómo regresar. Por esa razón es importante, hermano, es el volvernos al Señor. Hombres quebrantados, hombres de Dios, que entreguen su vida, que separen su vida para Dios, y entonces el fuego divino va a fluir y va a traer pan y comida a la multitud. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.